Gracias, Rosario, buenas tardes para todos. Yo voy a tratar de responder la pregunta utilizando un esquema más o menos manido de el cuánto, el qué y el cómo. Yo creo que una pregunta que nos debemos hacernos, que no tiene una respuesta inmediata y fácil, y es... Aló, ya se oye. Ay, María, perdón. Decía que voy a utilizar un esquema más o menos manido para responder por lo menos la primera parte de la pregunta. Rosario, saludando a todo el mundo y dando las buenas tardes. Y es el cuánto, el qué y el cómo. Empecemos con una primera pregunta, obvia, pero difícil de responder en la práctica. Y es, ¿ha aumentado la corrupción en Colombia? Y sobre todo, hagamos esta pregunta para los últimos 25 años, una generación ya desde la Constitución del año 1991. Además, un periodo que vio un aumento sustancial de la participación del Estado en la economía, que pasó de representar una cuarta parte a representar en términos generales una tercera parte. Y yo quiero mostrarles el resultado de un ejercicio que yo hice, vamos a ver si lo puedo proyectar, 2 grafiquitos, por allá en el año 2012. El resultado hizo parte de un ejercicio que hicimos con un ingeniero de sistema y se lo voy a explicar rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo. Es un conteo de noticias. Aquí hay 3 millones de artículos de noticias publicados en el diario El Tiempo y la revista Semana. Y para mostrarles que el ejercicio puede tener algún sentido cuantitativo, miren 2 gráficas allí. Una es la tasa de desempleo, la línea gruesa, y otra es la aparición o frecuencia relativa de la palabra desempleo en ese conteo de noticias, normalizada de alguna manera. Entonces miren que de alguna manera simplemente contando la aparición de una palabra uno puede medir un fenómeno, en este caso el desempleo. El fenómeno se puede medir de otra manera. Para la corrupción no tenemos muchos indicadores objetivos, y quiero pasar rápidamente a la siguiente página. Y en el panel de la izquierda ustedes ven el conteo de esa palabra corrupción, primero en el diario El Tiempo, 3 millones de artículos, y después en la revista Semana, número menor de artículos. Yo no quisiera sacar las conclusiones, ustedes pueden sacarla cada uno, pero una conclusión que yo podía sacar de allí es que yo no noto una tendencia discernible claramente. Uno se pone a mirar lo que escribían los editoriales en su momento y todos traían exactamente la misma frase. Nunca la corrupción había sido tan grande como ahora. Hay entonces una primera inquietud. Y eso me lleva a la segunda reflexión sobre las causas. Yo creo que ya se hizo aquí una presentación de las causas, y yo creo que en Colombia tenemos para explicar la corrupción causas que van unas de un lado y las otras de otro en el corto plazo. Yo creo que las economías cerradas, sobre todo las que tuvimos hasta antes de la década del 90 y las que seguimos teniendo, eran más propensas a la corrupción que las economías abiertas, por ejemplo. Pero creo que el aumento de las responsabilidades y tamaño del Estado, sobre todo de una porción de ese gasto que se ejecuta descentralizadamente, se ha estado acompañado de una mayor corrupción en buena parte del país. Pero creo que la ampliación de los espacios de participación democrática, sobre todo en las grandes ciudades, ha disminuido la corrupción. Vuelvo y repito, en nuestros grandes centros urbanos. Esto para decirles que no es fácil contar la historia de la corrupción reciente en Colombia. Pero el hecho cierto es que la corrupción sigue siendo grande y nos sigue haciendo mucho daño, no solamente porque representa un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Hay un costo intangible, mucho mayor, creo yo, que el que pudiéramos medir cuantitativamente. Y es que destruye la confianza en el Estado y sobre todo la legitimidad de lo que logran las democracias. Y ese costo es un costo que nos afecta a todos. Lo siento yo desde el sistema de salud, donde básicamente yo me convierto muchas veces en un pregonero de unos logros sociales que son importantes, pero que se han vuelto por cuenta de la corrupción invisibles ante la sociedad. Yo quiero, para terminar, Rosario, no voy a hablar todavía de cómo prevenirla, más adelante tendremos la participación, pero sí mencionar 4 ideas generales. La primera, no como un expediente, pero si uno quiere empezar a prevenir la corrupción y que estas gráficas comiencen a disminuir. El efecto perverso del clientelismo. Quienes dicen que el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción, yo creo que tienen razón. Las instituciones técnicas del Estado, por ejemplo algunas que me competen a mí directamente, el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA,
no pueden ser en ningún caso piezas para el ajedrez político. Y no solo de ahora, sino que es una tradición que viene de atrás desde los años 50 en nuestro país. Yo creo que nosotros hemos entregado muchas de las instituciones del Estado al clientelismo con el prurito de reformar el Estado. La mejor reforma del Estado es simplemente que las instituciones estatales se manejen políticamente. Y yo creo que como sociedad hemos subestimado el costo del clientelismo. Fue Jen Robinson el que de alguna vez planteó la primera vez esa disyuntiva entre populismo y clientelismo, y que dijo: Colombia de alguna manera no ha sufrido de la enfermedad del populismo en América Latina, pero ha tenido más exacerbada esa enfermedad del clientelismo. Y cuando uno mira los índices de desarrollo humano en nuestro país y los compara con otros países latinoamericanos, pues no son muy distintos. Lo que sugiere, por lo menos a grandes rasgos, que el clientelismo puede ser tan perverso o tan costoso en términos de efectos sociales como el mismo populismo. Entonces yo creo que hemos sido como sociedad tal vez demasiado tolerantes con el clientelismo, una primera idea. Segundo, los retos de la descentralización, que 25 años después de la Constitución del 91 están todavía allí, porque no preveímos, y creo que fue Francis Fukuyama el que dice en su libro más reciente, que cuando uno tiene más democracia que Estado, termina, sobre todo cuando transfiere más recursos en estos fenómenos, también de clientelismo. Creo que ha sido un punto de la doctora Claudia una y otra vez. Si no construimos capacidades estatales en el territorio, va a ser muy difícil desterrar la corrupción. El otro, el papel de los organismos de control, sobre todo los de orden territorial, absolutamente perverso, en muchos casos simplemente mecanismos de extorsión para los corruptos. Yo creo que allí el país también tiene mucho que hacer. Y yo también veo un papel importante, siendo autocríticos de nuestra sociedad en este tema, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el territorio están muy cooptados por el poder político, del que viven y dependen. Pero también, digámoslo claramente, yo creo que también hay una falencia de los medios de comunicación en el orden nacional, y es ese maridaje que existe en Colombia entre los grandes grupos económicos y los medios de comunicación, que no es sano ni bueno para nuestra democracia. Y yo creo que ese es un punto que también tenemos que mencionar, y yo creo que también en grandes rasgos puede propiciar la corrupción. Ese sería, Rosario, una reflexión general. Gracias. Rápidamente yo quiero señalar 3 temas basados en la experiencia práctica, en la etnografía de todos los días, que yo creo que vuelven sobre algunas de las cuestiones que hemos discutido. Uno es el debate todavía no muy consolidado aquí, si las leyes anticorrupción combaten la corrupción, sí o no. Tenemos muchas leyes anticorrupción. Nuestro Estado está plagado de leyes que están basadas en una palabra, en la desconfianza infinita de quien está del otro lado. Me ha tocado a mí vivirlo y sufrirlo. Les doy un solo ejemplo de muchos que podría poner. En el sistema de salud se acumularon unos excedentes por recursos del régimen subsidiado que se giraron en demasía a las regiones. Esto es, se giró más plata de la población que había que atender y quedaron allí en unas cuentas, le llamamos cuentas maestras porque estaban en los bancos. En algún momento nos dimos cuenta que había problemas de acumulación de pasivos en los hospitales públicos, entonces teníamos que hacer una ley que liberara los recursos que estaban en esas cuentas maestras, porque ya no había más personas que afiliar al régimen subsidiado, y que se pudieran usar para sanear pasivos a los hospitales. Esto es, teníamos que pasar unos recursos a un hospital público para que pagar unas cuentas. La discusión de esa ley y la reglamentación posterior está basada en la infinita desconfianza de todo el mundo. ¿Qué pasó? No ejecutamos los recursos. 3 o 4 años después. O se ejecutaron los recursos en un porcentaje que hoy, 4 años después, es inferior al 50%. Y estamos llenos de eso. Y yo creo que ese Leopoldo, ahí es donde se ve claramente ese costo de la corrupción en términos de desconfianza. Nuestras normas, nuestras resoluciones, nuestros decretos y muchas de las leyes están basadas en esa desconfianza muchas veces recíproca del gobierno nacional con las entidades territoriales y muchas veces viceversa. Y eso nos lleva a esa consecuencia de la corrupción, a esa otra cara de la moneda, que es la parálisis del Estado. Y la parálisis del Estado a su vez aumenta la desconfianza en la sociedad, porque lo que perciben los ciudadanos es problemas que no se resuelven, y en este caso no se resuelven paradójicamente a pesar de la presencia de los recursos. Y en eso, Camilo, es donde esas leyes anticorrupción, bien intencionadas, yo creo que hacen poco bien, porque paralizan el Estado
y no creo que resuelvan el problema en la esencia. Las generalizaciones son malas, pero yo sí he sido testigo que algunas de esas provisiones anticorrupción basadas en la desconfianza no combaten la corrupción, pero vuelven al estado esclerótico, paralizado, que no funciona. Otra paradoja, donde tratamos a veces con buenas intenciones de resolver los problemas de corrupción, pero perdemos la esencia, tiene que ver con la forma como funciona la dirección o gerencia de los hospitales públicos en nuestro país, empresas sociales del Estado. Tiene un nombre paradójico. Si son sociales, si son del Estado, no deberían ser empresas, pero eso es otro cuento, ¿no? Son demasiado autónomas y en eso nos metimos. Las leyes de finales de la década pasada y las leyes posteriores de comienzo de esta década crearon unos concursos que administraban las universidades, una cosa en el fondo muy bien diseñada, se llamaba meritocracia. Camilo, ¿quién va a estar en contra de la meritocracia? Que las universidades hicieran unos concursos y de esa forma se eligieran los gerentes de los hospitales públicos, que están además en un ambiente donde esa autonomía es importante, porque en el fondo están en un ambiente de mercado y tienen que contratar, no solo son directores, son gerentes, manejan recursos, y de ellos dependen no solamente los resultados en salud, sino la sanidad fiscal de los hospitales públicos. Pues los concursos de meritocracia se convirtieron en unas subastas que organizaban las universidades. ¿Quién da más? Llenos de chismes por todo el país, que por este de tercer nivel están pagando 500 millones. Y tuvimos que tomar una decisión, una ley que aprobó el Congreso hace apenas 2 meses, la ley 1797, diciendo vamos a volver a la esencia. Y es que en el fondo tal vez lo público y la política están inherentemente ligados. Y el desafío no es separar lo público de la política, que termina siendo una utopía regresiva tal vez, sino darle espacio a la buena política de la rendición de cuentas. Entonces tuvimos que decirle, alcaldes y gobernadores, ustedes nombran a los gerentes del hospital, ustedes le rinden cuentas a la ciudadanía. Y se acaba ese juego de que uno sí y otro no. Entonces la meritocracia, entendida de esa manera, basada también en la desconfianza de la política territorial, terminó alimentando la corrupción. Y tuvimos que volver a un esquema institucional aparentemente más vulnerable, en el cual son los mandatarios locales, los responsables ante los ojos de los ciudadanos, quienes tienen que nombrar a los gerentes de los hospitales y rendir cuentas si lo hacen mal. No es una situación ideal, pero yo creo que nos muestra también las paradojas de lo que pasa. Termino con lo siguiente, no hemos mencionado aquí otra forma de corrupción bastante prevalente en nuestro país, creo yo, es la que viene del sector judicial, que se ha convertido en muchas instancias un poder omnímodo, sin pesos ni contrapesos. Ustedes ya saben la famosa frase, no la voy a repetir, pero el poder absoluto corrompe. Podemos terminar la frase. Todos los días yo me tengo que enfrentar a tutelas direccionadas en el sector salud, donde dicen, atiendan a esta persona en este hospital en particular. Y no hay nada que podamos hacer ante esos fallos judiciales que se repiten todos los días en un poder sin contrapesos en nuestro país.